Queridos amigos, aprovechando que estamos en época de Eurocopa, no veo mejor momento para hablar del que ha sido hasta la fecha el partido con más tensión de toda la historia del fútbol. Y es que este deporte ofrece competición, adrenalina, rivalidad y un sinfín de diversas y varias emociones. Por algo es el deporte rey, y es tan grande que ni la historia ni la política han podido escapar de él, por lo que puede permitir la particularidad de enfrentar a dos países que se odian a muerte entre sí. Tenemos el ejemplo de Serbia-Croacia, Argentina-Inglaterra, Irán-Estados Unidos, etc. Pero pocas veces se llega a enfrentar un país entre sí mismo, y esto es lo que nos permitió el Mundial de 1974. Te lo cuento. Aproximadamente 30 años antes, tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, los países vencedores dividieron a Alemania en dos, la República Federal y la República Democrática, separadas ambas por el conocidísimo Muro de Berlín. Dos regiones separadas y prácticamente dos mundos diferentes que se fusionaron durante 90 minutos en un partido histórico. Algunos futbolistas que disputaron el encuentro, como Jürgen Sparwasser, el delantero de la Alemania Democrática, afirmó que aquel partido fue como golpear al enemigo donde más le duele, lo que nos puede hacer una idea de la tensión que había. Vamos, que se puede decir que aquello era de todo menos un partido de fútbol, ya que fue el evento político-deportivo de la Guerra Fría. Pero, ¿por qué eran dos selecciones diferentes? Pues muy simple, porque terminada la Segunda Guerra Mundial y con la división de Alemania en 1949, cada uno creó su propia federación de fútbol y su selección nacional. Pues bien, con todo, llegamos al 22 de junio de 1974, fecha en la que ocurrió el gran partido, correspondiente al cierre de la primera fase de grupos del torneo. Alemania Occidental ya tenía asegurado el pase a la segunda ronda, y la Oriental en principio le bastaba con un empate para pasar de ronda, aunque el resultado del otro partido del grupo hizo que el duelo se limitara a decidir quién iba a pasar como líder. El Volkspark Stadion de Hamburgo fue testigo de un evento que presenciaron 60.350 espectadores. Cuando salieron los equipos al campo, se alinearon para los himnos y la tensión se podía cortar con un cuchillo. De hecho, hay que decir que hubo más tensión afuera del estadio que dentro. Había francotiradores en la azotea y se utilizaron detectores de metales entre los hinchas. Además, los espectadores tuvieron que pasar hasta 7 controles antes de llegar a sus lugares. En cuanto a lo puramente deportivo, Alemania Federal era claramente la favorita, no solo a ganar el partido, sino el Mundial, cosa que por cierto acabó consiguiendo. La base del equipo era la de un fortísimo Bayern Múnich, que justamente ese año comenzaría un reinado de 3 años como campeón de la antigua Copa de Campeones de Europa, con jugadores como Beckenbauer, Müller, Sepp Maier, etc. Sin embargo, la otra Alemania no tenía gran plantilla y de hecho era la primera vez en toda su historia que se clasificaba para un mundial. A pesar de todo, el encuentro estuvo muy por debajo de las expectativas que se crearon, ya que estuvo bastante cerrado y fue más un trámite que otra cosa, porque los locales, Alemania Federal, ya se habían liberado de la presión de no quedar eliminados en primera ronda tras una victoria por la mínima ante Chile y un 3-0 frente a Australia, mientras que Alemania Democrática venía de ganar frente a Australia en su debut y empatar frente a Chile. En la primera parte del encuentro, poco que decir, salvo un par de ocasiones sin demasiado acierto que llevaron a un 0-0 al descanso. Los federales se notaban bastante superiores y jugaron con mucha calma, pero los rivales se mantenían muy sólidos atrás, buscando rascar alguna ocasión al contraataque. La tónica de la segunda mitad fue bastante parecida. Juego monótono, aburrido y un ritmo muy lento que hacía presagiar un posible empate. Pero en el minuto 77 se rompió la monotonía con un gol histórico. Un balón largo de Hamann, que había entrado como recambio pocos minutos antes, para Jürgen Sparwasser, que aprovechó un despiste de la defensa y dentro del área
sacó un remate que venció al gran Sepp Maier para hacer el histórico tanto que le dio la victoria a los orientales, por los que nadie daba ni un duro. Con este triunfo consiguieron no solo vencer a su gran rival y avanzar de ronda, sino que además lo hicieron como primera de su grupo, aunque hay que decir que esto acabó siendo más un castigo que una bendición, porque lo que vino después no fue tan épico, ya que fueron emparejados con Brasil, Holanda y Argentina en la segunda fase de grupos, y acabó siendo eliminada, obteniendo un solo punto en 3 partidos. Sin embargo, la otra Alemania tuvo bastante suerte, ya que aparte de ser la gran favorita, fue emparejada en un grupo algo más asumible que sus vecinos y pasó sin complicaciones la segunda ronda, frente a Polonia, Yugoslavia y Suecia, y acabó finalmente venciendo 1-2 en la final contra la Naranja Mecánica. Los alemanes orientales celebraron la victoria de su partido con una cena en el hotel y una excursión a la calle Rippbahn, considerada la milla del pecado, el foco más vivo de la prostitución en el barrio rojo de Hamburgo, y tras el mundial, Sparwasser, el autor del gol, se fugó a Alemania Federal, ya que lo silbaban en todos los estadios, desconfiados por ese gol que permitió a los contrarios avanzar al grupo más fácil de la segunda fase y llegar así a la final y ganarla. Además de que, por otra parte, explicó que debido a que una parte de los habitantes de la Alemania Oriental no estaba de acuerdo con el sistema político del país, y esas personas reaccionaron negativamente, pues todos esperaban una dura derrota, por lo que surgieron ciertas antipatías contra él y contra sus compañeros. En 1979, a los 31 años, una lesión truncó su carrera y tras su retirada, tuvo una breve carrera como entrenador. Primero, trabajando como asistente en el Eintracht de Frankfurt y después como primer entrenador en el SV Darmstadt 98. En resumen, la magia del fútbol. Espero que te haya gustado. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.